Cordial saludo a todos y todas. Bienvenidos a este video tutorial donde explicaré cómo hallar los deciles para datos no agrupados. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar deciles, ¿qué son los deciles? Son conjuntos de valores que dividen al conjunto de datos, ¿cierto? En 10 partes aproximadamente iguales, ¿cierto? Acá tenemos el valor mínimo, acá tenemos el valor máximo. Entonces observen que si nosotros vamos a dividir un conjunto de datos en 10 partes que contengan aproximadamente la misma cantidad de datos, necesitamos 9 deciles. Cuando hablamos, por ejemplo, del decil 1, el decil 1, si usted lo mira, por debajo de él hay aproximadamente 10% y por encima de él hay aproximadamente 90%. O sea que decil 1 deja aproximadamente por debajo de él o en o por debajo de él aproximadamente 10% y en o por encima de él aproximadamente 90%. Cuando hablamos del decil 2, el decil 2 deja por debajo de él aproximadamente 20% y por encima de él aproximadamente 80%. ¿Ok? Igualmente, el decil 3, por debajo de él aproximadamente 30%, por encima de él aproximadamente 70%. Es decir, 4, 40 por debajo de él, en o por debajo de él aproximadamente 40% y en o por encima de él aproximadamente 60%. El decil 5 deja en o por debajo de él aproximadamente 50% y en o por encima de él aproximadamente 50%. O sea que el decil 5 viene siendo el mismo percentil 50 y la mediana. ¿Ok? El decil 5 viene siendo el mismo percentil 50 y la mediana. ¿Ok? Si nos preguntan por el decil 8 deja en o por debajo de él aproximadamente 80%. Usted suma 80% aproximadamente. Y en o por encima de él 20% aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos deciles tiene un conjunto de datos? Tiene 9 deciles. ¿Ok? ¿Qué significa, por ejemplo, el decil 3? Que al menos el 30% de los datos son menores o iguales al decil 3, que el decil 3 habría que hallarlo. Y al menos el 70% de los datos son mayores o iguales al decil 3. Digamos, esta es la manera de interpretarlo más formal, al menos, al menos. ¿Ok? ¿Cómo nosotros calculamos los deciles? En un video tutorial anterior yo expliqué cómo calcular los percentiles. Ese video tutorial voy a compartirlo en la descripción de este video. Entonces, los mismos pasos que para hallar percentiles, ordenar los datos de menor a mayor, calcular el índice o la posición del decil. Acá se va a dividir entre 10 porque, como ya les dije, los deciles dividen a un conjunto de datos en 10 partes aproximadamente iguales, ¿cierto? O que contienen aproximadamente el mismo porcentaje de datos, 10%. ¿Quién viene siendo n? Viene siendo el número del decil. Y n es el número, perdón, p es el número del decil. Y n es el tamaño de la muestra. Y eso se divide entre 10. Si la posición del decil no es un entero, sino que es un decimal, o sea, el i me da decimal, entonces yo lo redondeo al entero siguiente. Al entero siguiente. Y busco en el conjunto de datos ordenados el número que se encuentre en esa posición. Y ese es el decil. Ahora, si el i es un entero, entonces yo tomo la posición i y la busco en el conjunto de datos ordenados del paso 1. Busco la posición i, por ejemplo, 8, y busco la posición siguiente, es decir, la posición i más 1, sería la posición 9. Busco los números que están en la posición 8 y en la posición 9 los sumo y los divido entre 2, o sea, hallo el promedio de ellos. ¿Ok? Esos son los pasos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Una muestra de 12 trabajadores se probó en cuanto a su capacidad de sostener firmemente un objeto. Las medidas ordenadas de menor a mayor fueron: uno sostuvo 80.60, 89.9, 101.4,
102.6, 115.0, etcétera. Son 12 datos. ¿Qué nos están diciendo nosotros? Que calculemos el decil 5. ¿Qué viene siendo el decil 5? Yo lo coloco aquí. Decil 5 viene siendo para acá 50% aproximadamente y para acá 50% aproximadamente. O sea que el decil 5, ¿cierto? Una persona que corresponda al decil 5 significa que ella está por encima del 50% de sus compañeros y por debajo del 50% de los otros restantes. O sea que le va a regular por encima del 50, pero por debajo del otro 50. Entonces calculemos el decil 5. Paso número 1. Ordenamos los datos de menor a mayor. Estos datos que tenemos acá, ¿cierto? Los ordenamos de menor a mayor. Ordenamos los datos de menor a mayor, ese es el primer paso. Posteriormente calculamos la posición del decil. Para calcular la posición del decil, aplicamos la fórmula que dije anteriormente. N por P sobre 10. N vale 12, que son 12 datos. P vale 5 porque es el número del decil. En este caso estamos calculando el decil 5. P vale 5 sobre 10. 12 por 5 da 60, sobre 10 da 6. En este caso, como el número que da es un entero, entonces yo lo que hago es que busco la posición I, que es 6, y la posición I más 1, que sería la posición 6 más 1 y sería la posición 7. La posición 6 y la posición 7. ¿Ok? I es 6. I más 1 sería 6 más 1, sería 7. Entonces busco el numerito o los números, los que están en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. Y busco el número que está en la posición 7. O sea, me interesan estos dos. Posición 6, posición 7. Tomo estos dos números, los sumo y los divido entre 2. Y ese resultado viene siendo el decil 5. O sea que el decil 5 sería sumar esos dos numeritos y dividirlos entre 2. Eso da 121.75. ¿Qué significa eso? Que el decil 5 sea 121.75. Vamos a colocarlo. ¿Ok? Significa que al menos el 50% de los trabajadores, ¿cierto? Al menos el 50% de los trabajadores tienen una capacidad de 121.75 y al menos el otro 50% tiene una capacidad de al menos de 1.75 o más. O sea que básicamente si lo llevamos a otra interpretación, el 50% de los trabajadores se encuentran por debajo de este valor y el otro 50% aproximadamente se encuentran por encima de ese valor. ¿Ok? Eso viene siendo el decil 5. Ustedes lo pueden rectificar acá arriba. Decil 5 sería 50 aproximadamente y 50 aproximadamente para acá. ¿Ok? Esa viene siendo la interpretación del decil 5. Igual así, usted puede hallar los cuartiles, pero los cuartiles es el mismo proceso. Los cuartiles, en este caso, dividen un conjunto de datos en 4 partes aproximadamente iguales. O sea que para yo dividir a un conjunto de datos en 4 partes aproximadamente iguales, necesito solamente 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Aquí sería 25%, 25% aproximadamente, 25% y 25%. O sea que si a mí me dicen, oiga, interprete el cuartil 1, ¿ok? ¿Qué hace el cuartil 1? El cuartil 1 deja en o por debajo de él aproximadamente el 25% de los datos y en o por encima de él el otro restante, que serían 75. Cuartil 1 por debajo de él 25 aproximadamente, en o por encima de él 75. El cuartil 2 deja en o por debajo de él 50, sumo estos dos, y en o por encima de él 50.
O sea que el cuartil 2 viene siendo el mismo percentil 50, la misma mediana, ¿cierto? Y el mismo decil 5. Cuartil 2, 50% abajo, 50% arriba aproximadamente. O sea que viene siendo el mismo percentil 50, la misma mediana y el mismo decil 5. Y el cuartil 3 por debajo de él 75% y por encima de él un 25% aproximadamente. ¿Ok? O sea que un conjunto de datos tiene 3 cuartiles. ¿Ok? Tiene 3 cuartiles y aquí tenemos la interpretación que ustedes pueden leer. ¿Ok? Entonces aquí tenemos cuartiles, cada uno de esos cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, miren que 25% aproximadamente, y el cuartil 2 viene siendo la misma mediana, el mismo percentil 50 y el mismo decil 5. ¿Ok? Listo. Entonces una interpretación más formal. Al menos, por ejemplo, si a mí me dicen qué significa el cuartil 3 o cómo yo interpreto el cuartil 3 aquí está. Por debajo de él aproximadamente 75% y por encima de él aproximadamente 25%. O sea que al menos o como mínimo el 75% de los datos son menores o iguales al cuartil 3 y al menos el 25% son mayores o iguales al cuartil 3. ¿Ok? Eso viene siendo los cuartiles. Para usted hallar los cuartiles es el proceso similar a los deciles, pero ya no se divide entre 10, sino que se divide entre 4, porque son 4 partes aproximadamente iguales. Se ordenan los datos de menor a mayor, calcula la posición, si es entero pues hace lo siguiente, si es decimal hace lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí les dejo, digamos, este paso a paso de los cuartiles para que ustedes lo analicen y puedan, al igual que los deciles, seguir los mismos pasos. Ok, entonces espero que este video tutorial sea de gran ayuda para ustedes y se suscriban a mi canal Matemáticas Interpretativas Profe José. Muchas gracias.